Han pasado 2000 años, y la expresión más repetida por Jesús en los Evangelios todavía se trata como si todo el mundo supiera lo que significa. Reino de Dios. 3 palabras que aparecen más de 100 veces en los Evangelios, que motivaron guerras, dividieron teólogos, inspiraron santos y fueron utilizadas para justificar tanto la liberación de los oprimidos como el control de las masas. ¿Cómo una misma idea pudo generar consecuencias tan opuestas? La respuesta está en el hecho de que esa expresión nunca fue completamente entendida, o quizá fue entendida por pocos y deliberadamente oscurecida para muchos. Si siempre imaginaste el reino de Dios como un lugar en el cielo reservado para después de la muerte, lo que vas a descubrir aquí te sorprenderá, porque los propios evangelios, leídos con atención, apuntan a algo mucho más inmediato, mucho más radical y mucho más personal. Cierra los ojos por un segundo e imagina lo siguiente. Pasas toda tu vida buscando una llave que ya está en tu bolsillo. Esta imagen puede parecer absurda, pero es exactamente lo que ocurre cuando leemos los evangelios sin prestar atención a algo que Jesús repitió de diferentes maneras en distintos momentos para públicos distintos. En Lucas 17:21, cuando los fariseos preguntaron cuándo vendría el reino de Dios, él respondió con una frase que debería haber detenido el mundo. El reino de Dios está dentro de vosotros, no mañana, no en un lugar distante, ahora, dentro. Y si esta respuesta fue dada a personas que ya practicaban la religión con disciplina, ¿qué dice eso sobre la naturaleza del reino? El estudioso Marcus Borg, profesor de religión y autor de Jesús, una nueva visión, argumenta que Jesús operaba desde un estado de conciencia que él llamaba espíritu abierto, una percepción aguda de la presencia divina en lo cotidiano, algo que los profetas hebreos también experimentaban. No era doctrina, era vivencia, y eso lo cambia todo, porque transforma el reino de un destino en una forma de ver. Como quien se pone gafas por primera vez y se da cuenta de que el mundo siempre fue nítido, solo que la visión estaba borrosa. Si el reino es eso, entonces no necesita ser construido afuera. Necesita ser reconocido aquí dentro. Y es precisamente este cambio de percepción el que nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Por qué una frase tan directa fue tan sistemáticamente ignorada? Hay una gran diferencia entre una frase que consuela y una frase que incomoda, y el reino está dentro de vosotros siempre ha sido de las que incomodan. A lo largo de los siglos, los teólogos se dividieron exactamente aquí. Algunos dijeron que Jesús hablaba de forma simbólica, adaptando el lenguaje al pueblo sencillo de Galilea. Otros, como el místico alemán Meister Eckhart, en el siglo XIII, fueron más lejos y afirmaron que esa frase era una revelación literal sobre la naturaleza del alma humana, que existe un punto de contacto directo entre el ser humano y lo divino, sin intermediarios. Eckhart llegó a decir que el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve. Una idea tan radical que la Iglesia llegó a condenar partes de su enseñanza después de su muerte. No es coincidencia que las visiones más interiorizadas del reino hayan sido históricamente las más perseguidas. La tradición gnóstica cristiana, registrada en textos como el Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi, en Egipto en 1945, conservó dichos de Jesús que rara vez aparecen en los evangelios canónicos, y uno de ellos es desconcertante. Si sacas a la luz lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas a la luz lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Sea auténtico o no, este dicho capta algo que resuena con la enseñanza de los evangelios oficiales. El reino no es dado de fuera hacia adentro, emerge de dentro hacia afuera. Como una semilla que ya lleva en sí todo el árbol, no necesita ser convencida de crecer, solo necesita las condiciones adecuadas. Y esto plantea una pregunta que va más allá de la teología. ¿Las instituciones religiosas siempre han ofrecido esas condiciones, o a veces han hecho lo contrario?
En 1985, un grupo de estudiosos llamado Jesus Seminar reunió a más de 200 investigadores de teología e historia para analizar, frase por frase, lo que Jesús probablemente dijo realmente. Una de las conclusiones más sólidas fue esta: el reino de Dios que Jesús predicaba era una inversión deliberada del orden social de su tiempo. En el mundo romano del siglo I, todo funcionaba en pirámides rígidas. César en la cima, luego los gobernadores, los sacerdotes, los propietarios de tierras, y abajo, aplastados, los campesinos, los enfermos, los endeudados, los considerados impuros. Jesús tomó esa pirámide y la volteó. Los últimos serán los primeros. No era poesía, era un manifiesto. Y los manifiestos, en cualquier época de la historia, tienen consecuencias. El historiador John Dominic Crossan, en su libro Jesús, una biografía revolucionaria, argumenta que Jesús practicaba lo que predicaba de manera concreta y provocadora. Sanaba a personas consideradas intocables, comía con recaudadores de impuestos vistos como traidores, hablaba públicamente con mujeres en una cultura que lo prohibía, y perdonaba deudas en una sociedad donde la deuda era sinónimo de esclavitud. Cada uno de estos gestos era, en el contexto de la época, un acto político tanto como espiritual. El reino que anunciaba no cabía dentro de templos ni palacios. Se desbordaba por los márgenes de la sociedad, en los lugares donde el sistema había arrojado a las personas, y por eso su mensaje fue considerado peligroso, no solo por los romanos, sino también por la élite religiosa judía, porque el reino de Dios, tal como Jesús lo enseñaba, no dejaba a nadie en control, excepto a lo divino mismo, lo que nos lleva a preguntar: ¿cómo lograba comunicar ideas tan subversivas sin ser silenciado inmediatamente? La respuesta está en la forma en que eligió hablar. Una semilla de mostaza es tan pequeña que casi desaparece entre los dedos, y fue exactamente la que Jesús eligió para describir el reino de Dios. No un castillo, no un ejército, no un trueno descendiendo del cielo. Una semilla diminuta, casi invisible, que crece en silencio hasta convertirse en algo que ofrece sombra a los pájaros. En el mundo agrario de la Palestina del siglo I, esta imagen no era solo poética, era provocadora, porque la mostaza, como señalan estudiosos como Brandon Scott en Escuchen entonces la parábola, era una planta considerada invasora, difícil de controlar, que se extendía más allá de los límites de los campos cultivados. Jesús no eligió el imponente cedro del Líbano, símbolo tradicional de grandeza en los textos hebreos. Eligió la mala hierba. El reino de Dios, en sus palabras, no crece donde es conveniente, crece donde nadie lo esperaba. La parábola de la levadura tiene una capa aún más sorprendente. Jesús dice que el reino es como un poco de levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. 3 medidas equivalen a unos 22 litros de harina, una cantidad absurda para uso doméstico, suficiente para alimentar a más de 100 personas. Pero el detalle que los oyentes de la época captarían inmediatamente es que la levadura, en la tradición judía, era símbolo de impureza, tanto que durante la Pascua se eliminaba completamente de las casas. Jesús estaba diciendo que el reino actúa como aquello que la religión mandaba desechar. No es un mensaje de consuelo, es un vuelco simbólico de la mesa. Las parábolas funcionaban como espejos de 2 caras. Quien estaba atrapado en certezas veía solo una historia simple, pero quien estaba dispuesto a cuestionar veía el reflejo de algo mucho mayor. Y ese estar dispuesto era quizá la condición más importante de todas, lo que nos lleva directamente a la diferencia entre creer en el reino y realmente experimentarlo. Existe una diferencia fundamental entre saber que el fuego quema y poner la mano en las llamas. Puedes memorizar todos los tratados de termodinámica del mundo, pero ninguno sustituye la experiencia directa del calor. Jesús parecía entender esto mejor que cualquier teólogo posterior, y por eso casi nunca pidió a las personas que creyeran en el reino, sino que entraran en él. El verbo que aparece repetidamente en los evangelios es entrar,
como en Mateo 5:20 y Juan 3:5, no suscribirse, no estar de acuerdo, no declarar. Entrar supone movimiento, tránsito, un cambio real de estado. El teólogo contemplativo Thomas Keating, fundador del movimiento de oración centrante, pasó décadas argumentando que el cristianismo primitivo era esencialmente una tradición de práctica espiritual, no solo de afirmación doctrinal, y que esta dimensión fue progresivamente reemplazada por sistemas de creencias a medida que la Iglesia se institucionalizó en los siglos posteriores. Lo que llama la atención es que Jesús describía el reino con un lenguaje sensorial e inmediato, un tesoro encontrado en un campo, una fiesta de bodas, un padre que corre al ver regresar a su hijo. No son imágenes de doctrina, son imágenes de alegría visceral, de reconocimiento súbito, de algo que sientes antes de poder explicarlo. El filósofo y psicólogo William James, en su obra clásica Las variedades de la experiencia religiosa, de 1902, identificó que todas las grandes tradiciones espirituales convergen en un punto. La experiencia de lo sagrado es siempre directa, personal y transformadora, y nunca puede ser completamente capturada por palabras o credos. Jesús parecía saberlo. Las personas que encontraban el reino en sus historias no salían con un nuevo conjunto de reglas, salían diferentes. Y quizá esa sea la pregunta más honesta que este tema nos plantea. ¿Conoces el reino como conoces una dirección memorizada en tu mente o como conoces el rostro de alguien a quien amas? Piensa en una promesa que nunca tiene fecha de cumplimiento. Mantiene a quien espera siempre dependiente, siempre a merced de quien la hizo. A lo largo de los siglos, la idea del reino de Dios fue siendo gradualmente desplazada del presente hacia un horizonte distante, algo que vendría después de la muerte, después del juicio final, después del fin de los tiempos. Pero este cambio no ocurrió de una sola vez, ni fue accidental. El teólogo Albert Schweitzer, a comienzos del siglo XX, fue uno de los primeros en mapear este desplazamiento con rigor histórico, mostrando cómo las primeras comunidades cristianas esperaban el reino de forma inminente, y cómo, cuando esa llegada inmediata no se concretó, la teología tuvo que reorganizarse para sobrevivir. El reino fue empujado hacia adelante, y con él, la urgencia de transformación también fue pospuesta. La historiadora Elaine Pagels, profesora en Princeton y autora de los Evangelios gnósticos, documentó cómo las comunidades cristianas de los primeros siglos, que enfatizaban el reino como experiencia presente, fueron sistemáticamente marginadas o suprimidas por la Iglesia, que se consolidaba como institución imperial a partir del siglo IV. Mantener el reino en el futuro tenía una enorme ventaja práctica. Convertía la fe en una moneda de control. Te comportas ahora para recibir después. Es un mecanismo que aparece en prácticamente todas las estructuras de poder a lo largo de la historia humana, religiosas o no. Pero lo que los evangelios muestran, cuando se leen sin esa capa institucional, es a un Jesús que dice, ahora, con una frecuencia inquietante, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está entre vosotros, hoy ha llegado la salvación a esta casa. El futuro puede ser una promesa reconfortante, pero quizá el presente sea el único lugar donde el reino de Dios nunca ha dejado de existir. Y si eso es cierto, ¿qué es exactamente lo que estamos esperando? ¿Qué separa a Jesús de los demás seres humanos, si es que algo lo separa? Esta pregunta, que durante siglos fue tratada como herejía, hoy resurge con fuerza en los círculos de teología progresista, filosofía contemplativa e incluso neurociencia de la espiritualidad. El estudioso Teilhard de Chardin, jesuita y paleontólogo del siglo XX, propuso que Cristo no era solo un evento histórico aislado, sino la expresión más completa de un potencial que existe en toda conciencia humana, lo que él llamó el punto omega, el destino evolutivo de la humanidad hacia la unión con lo divino. No se trata de disminuir a Jesús, sino de tomar en serio lo que él mismo dijo en Juan 14:12. El que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores. Una frase que, curiosamente,
rara vez aparece en los sermones dominicales. Tal vez porque coloca una responsabilidad incómoda directamente en manos de quien escucha. El monje y escritor Thomas Merton, una de las voces espirituales más respetadas del siglo XX, describía la conciencia crística no como un logro religioso reservado a santos y místicos, sino como un despertar gradual hacia lo que él llamaba el yo verdadero, la capa más profunda del ser humano, donde la separación entre el yo y lo divino simplemente desaparece. Esto resuena con lo que Jesús parecía proponer cuando decía: «Yo y el Padre somos uno», no como una declaración exclusiva de identidad única, sino como una invitación. Vengan a ver lo que es posible cuando la ilusión de separación cae. El reino, en este sentido, no es un premio para los elegidos, es una frecuencia disponible para cualquiera dispuesto a silenciar el ruido lo suficiente para oírla. Admirar a Jesús desde lejos es seguro y cómodo. Convertirse en aquello que él ejemplificó es algo completamente distinto, y quizás sea exactamente lo que estuvo pidiendo todo el tiempo. Lo que nos queda ahora es entender dónde culmina todo esto, y cómo esta revolución, silenciosa como es, ya está ocurriendo dentro de ti. Ninguna gran transformación de la historia comenzó con ruido. Comenzó con una persona, luego otra y otra más, cambiando silenciosamente su forma de ver el mundo. La abolición de la esclavitud, el fin del apartheid, el nacimiento de la ciencia moderna. Todos tuvieron raíces en conciencias individuales que decidieron ver diferente antes de que el mundo a su alrededor estuviera de acuerdo. Jesús parecía conocer profundamente esta dinámica, y por eso el reino que describía nunca dependía de ejércitos, decretos o revoluciones externas. En Lucas 17:20, dijo con una claridad desconcertante que el reino no viene con manifestación visible. No hay señales espectaculares, no hay fanfarria, no hay un momento dramático para fotografiar. Simplemente ocurre, como el amanecer que se convierte en día sin que nadie pueda señalar el segundo exacto en que la oscuridad se dio lugar a la luz. El psicólogo Abraham Maslow, al estudiar a personas que llamaba autorrealizadas, aquellas que vivían con un profundo sentido de propósito, presencia y conexión, observó que compartían algo inusual: la capacidad de encontrar significado en lo ordinario, de actuar desde valores internos en lugar de presiones externas y de influir en el entorno no por la fuerza, sino por la calidad de su propia presencia. Sin saberlo, Maslow estaba describiendo algo muy cercano a lo que los evangelios llaman frutos del reino. No milagros espectaculares, sino transformaciones reales y concretas en la forma de vivir, amar y elegir. El reino no exige que abandones el mundo. Te pide que lo habites de una manera completamente distinta, como alguien que camina por las mismas calles de siempre, pero con ojos que finalmente aprendieron a ver. Y quizá esa sea la mayor revolución posible, no la que cambia los gobiernos, sino la que transforma al gobernante interno. Esa voz dentro de ti que decide en cada momento qué tipo de mundo estás creando con cada elección que haces.